Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy con una de las secciones favoritas de todos ustedes, las trampas retóricas. Seguramente alguna vez has escuchado, checa tus privilegios, eres anticiencia o eres un alienado. Cualquiera de estos tres elementos normalmente se refieren a lo que hoy en día se le llama trampa kafkiana. Pero ¿por qué trampa kafkiana? Bueno, porque Franz Kafka, sí, el mismo creador de la novela La Metamorfosis, hizo otra novela llamada El Proceso. En ella, a un realmente pobre diablo llamado Joseph K. se le acusa a este protagonista de un delito, de un crimen. Hizo algo, pero toda la novela es realmente una pesadilla porque nunca sabemos qué se hizo. Bueno, esto realmente tiene mucho que ver con este tipo de trampa retórica. El autor ha decidido crear una serie de modos en que se manifiesta esta trampa retórica para que no caigamos en ella. Y acá voy a analizar cada uno de los modos que él previó y además voy a tratar de dar una réplica. Hay una réplica general y una réplica individual a cada una. Entonces, la primera, antes que esto, quiero dejar en claro que voy a utilizar el artículo que fue publicado por Eric Stevens Raymond. Fue traducido por un amigo del canal y no es otro que el proyecto Keinaima. Ahora bien, ¿cuáles son las características para saber que estamos enfrente de un tipo de trampa kafkiana? Muy fácil. Uno, se te atribuye una culpa aérea, una culpa genérica. Es decir, una culpa por el hecho de ser y no por el hecho de hacer. Eres culpable porque tienes una pigmentación de piel, de un color, porque tienes una capacidad, tus padres tuvieron una capacidad económica particular que de repente otro no tuvo, porque accediste a la universidad y otros no pudieron, porque, no sé, eres hombre, porque te gustan las mujeres. Da exactamente igual el concepto. Lo importante es que cualquiera de esas categorías en las cuales te he asumido son categorías culpables y por ende todos los miembros de dicha categoría son a su vez culpables de algo. Aún no sabemos de qué, porque es una culpa, recuérdense, etérea, aérea. Tengo que sentirme culpable. Y para sentirme culpable, debo de ser culpable. No, digo, de ser culpable por ser, no de ser culpable por hacer. Y esa es la característica de esta trampa. La segunda característica, por supuesto, es que no existe ningún acto que demuestre culpabilidad. ¿Soy culpable de qué acto en concreto? Disculpa. ¿Me puedes decir en qué momento he hecho algo para que tú digas esto? No, es porque, y ahí te viene el etiquetamiento. La homogenización del otro sería el concepto. El tercer elemento, por supuesto, es que la víctima tampoco es real. Es un colectivo. Este grupo es víctima. Oye, pero yo veo mucho de ese grupo. Hasta fueron presidentes del país más importante hasta ahora por lo menos de la región. Y los veo con capacidad económica. No los veo que se le impide entrar a las universidades o a los buses. Oye, no, es irrelevante. Es que es así. Es decir, tú debes de asumir que eres culpable como grupo, como manada. Y el otro es víctima como grupo, como manada. Pero recuerden, no hay ningún acto concreto. Entonces esas son las 4 características de una trampa kafkiana. Prejuzgarte culpable no de un acto, sino de un ser. Es decir, de ser de una manera, no de hacer. Esa es la característica. Por supuesto, porque perteneces a un etiquetamiento, a un colectivo que se le suma una gran cantidad de epítetos negativos. Y por supuesto, en contra de un colectivo que por supuesto, pobrecito, es víctima de este otro colectivo malvado. Esas serían las 4 características. Ojo, podría agregar una quinta. Si yo logro que aceptes la culpabilidad, yo voy a lograr que tú hagas lo que yo quiera. Si tú eres culpable, yo voy a lograr tu voto, tu apoyo para, por supuesto, cosas sin sentido, ya que no hay una causa real. Pero esto lo veremos más adelante. Ahora sí, vámonos a estudiar cada una de los modelos de trampa retórica que el autor previó. Modelo A. Tu rechazo a reconocer que eres culpable de un pecado, del ismo, del otro ismo, de alguna fobia o de la opresión, confirma que eres culpable de el pecado, el ismo, el otro ismo, la fobia, las cantidades de fobias inversas o la opresión. Por supuesto, esta es la absurdez, por no decirlo de otra manera, en la cual se presume que tú eres culpable. Este es el concepto de que si alguien denuncia, es culpable. Ahora lo que él tiene que probar es que es inocente.
Esto es una locura. Esto es un retroceso de más de 300 años en el mundo del derecho. Es más, diría casi 400 años en el mundo del derecho. En el mundo de lo que llamamos derecho humano. Tiene derecho a ser reconocido como inocente. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que es inocente? No. Que el otro tiene que probar lo que alega. Mientras que el que es siendo señalado lo que debe probar precisamente es que eso no es suficiente para condenarlo o que simplemente no hay ningún medio de prueba. Esos son los dos elementos en los que debe entenderse que la presunción de inocencia debe acompañar al sujeto. Pero este es más grave todavía, porque esto va aún más allá. El mero hecho que tú te defiendas de la acusación es suficiente para decir que eres culpable. ¿Por qué? Porque el que nada debe, nada teme. Es decir, debo de aceptar cualquier acusación, incluso despido de mi trabajo, pues de repente suspensión en foros sociales, pues las redes sociales son considerados foros sociales en la ley, pero ya lo veremos más adelante. Todos estos elementos debo aceptarlo porque en caso contrario soy culpable. Pero fíjense aquí no hay ninguna salvación. Como en el protagonista del proceso, Joseph K., tú eres culpable. Solo que hay dos tipos de culpables. El que lo acepta, el que se arrolla y dice pido perdón por bla, bla, por una gran cantidad de tonterías. Y el otro que dice no, eso no tiene sentido, porque en ese caso sería el culpable malo, el culpable que no lo acepta y que lo niega y por ende es más culpable que el otro. Entonces, obviamente, el concepto particular es si no te puedo convencer, voy a acusarte para que tu convencimiento se deba a vergüenza. Es decir, estoy jugando con el concepto en el cual tú personalmente eres culpable de lo que personas hicieron hace 200 años. Es más, de lo que personas hicieron hace un minuto. El problema de eso es que eso significa que si yo soy culpable porque tengo un color de piel o una nacionalidad, ojo amigos de Sudamérica, si yo soy culpable porque el que cometió el delito tiene mi misma nacionalidad, eso significa entonces que cuando alguien que tenga su nacionalidad cometa delito en cualquier país del mundo, usted también tiene que pedir perdón. Eso quiere decir que cuando el amigo de pigmentación oscura me diga arrodíllate y te pide perdón por lo que han hecho los que tenían tu pigmentación, yo diré, oye, ¿sabes qué? Hace unos 2 años, en unas vacaciones, me robaron estando allá. ¿Y sabes qué? Fue alguien en tu pigmentación. Pero arrodilla tú también, porque si yo soy históricamente culpable, teóricamente, de lo que alguien de mi color lo hizo, tú lo eres de lo que alguien de tu color lo hizo en cualquier lado. Entonces, esto no tiene sentido. No puedo ser, y tú tampoco puedes ser culpable de cosas que no has hecho. Aunque no te sientas culpable de pecado, ismo, el otro ismo, fobia, etcétera, opresión, eres culpable porque tienes una posición privilegiada en el sistema que es pecador, aísta, ofóbico, opresor, etcétera, etcétera. Es decir, aquí eres privilegios. El concepto de privilegio nace realmente por la teoría en la cual, a pesar de que no sea evidente, hay una carga, un moral en la cual se tiene. Pero aquí viene un elemento de diferencia. Por ejemplo, yo soy más bajo que el norteamericano promedio. No soy norteamericano. Quiero decir, si estoy en Estados Unidos, mido 1,70 m. Entonces, el promedio debe ser 1,80 m, porque es bastante alto. Salvo en Florida, por supuesto. Entonces, significa entonces que debo de buscar, tengo el moral de mi estatura. 1,70 m es una estatura promedio aquí en América Latina, aquí en América del Sur. Entonces, si me voy a Estados Unidos, voy a tener el moral de mi estatura. ¿Y qué tal? Yo tengo sobrepeso. Entonces, ¿qué? Voy a tener el moral de la gordura. Entonces tú tienes los privilegios porque tú eres una mujer delgada porque haces ejercicio porque mide 1,75 m. Y tú tienes privilegios porque mide 1,85 m, haces ejercicio y tienes mejor físico que yo. O yo soy culpable porque tengo cabello y tú ya no tienes cabello. O soy culpable porque me sale barba y a ti no te sale sino 3 pelitos encima del labio. Es decir, estos son elementos en los cuales te has inventado un moral que no tiene manifestación en el mundo real para colocar, pues de repente tus inseguridades, tus problemas y acusarlo a otra cosa. Es decir, el que yo me sienta mal por mi sobrepeso o por mi altura, como la altura no la puedo cambiar, por ejemplo, entonces tengo 2 opciones. O lo acepto o uso cualquier elemento que me haga ver más alto. Tú escoges cuál de los dos. O lo acepto y sigo adelante, o efectivamente cada vez me haré más pesado el moral. Pero es un moral psicológico que tú te estás poniendo. No es un moral que se ve en las conductas externas. Quiero que quede claro. Porque no estoy yendo en contra de un sitio o una persona que hizo un acto, por ejemplo, fóbico o racista particularmente. No estoy yendo contra ello. Estoy yendo
en contra de una idea que, por supuesto, no se lleva a cabo en ejecución. Modelo T. Las víctimas designadas de pecado, racismo, machismo, homofobia, opresión, que cuestionan cualquier parte de la teoría, demuestran hacerlo que no son miembros auténticos de la clase de víctimas, por lo que su experiencia puede ser descartada y sus pensamientos desestimados como pecado, interiorizadas. Esto no es nuevo. Ya Marx per se me decía que si yo no estaba de acuerdo es que era un alienado. Así es fácil. No podía entenderlo porque vivía en el sistema y no podía. Más o menos como la mala interpretación que se le ha dado a la caverna de Platón. Es decir, están los que están encerrados en la caverna, huye de la caverna, incluso en inglés, walk, despierta, para que te des cuenta del mundo de opresión y bla, 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 todo este elemento. Te dicen, tú eres un no despierto, tú estás amarrado y ves las sombras de los que en el poder te quieren mostrar. Tienes que venir a la luz conmigo y descubrir el mundo que está allá afuera. Esto también lo utilizan, debo decirlo, pues, muchos los que hablan de ciencia, pero esa ya es una trampa aparte que la vamos a ver. Pero bueno, en general, esto se aplica para aquellas personas que tratan de desmontarlo teniendo la misma pigmentación. Una mujer que dice, no me siento discriminada, tú eres parte del sistema. Una persona pues de pigmentación oscura que dice, no me siento discriminado, he logrado todo, nadie me ha cerrado las puertas. No me ha cerrado las puertas más que lo que te cerrarían a ti por ser latino, o a ti por ser blanco, a ti por ser mujer, a ti por ser hombre. Es decir, me han tratado como un igual porque soy un igual. Ese sería el concepto. Entonces, por supuesto, la respuesta a este tipo de elementos que tumba la narrativa es, eres un alienado, eres una alienada. Si quieres ser modelo y no te lo permite a alguien, te va a decir, es que tu deseo es alienado, tu deseo no te pertenece a ti. ¿Ves? Entonces, obviamente, este es un juego de suma cero. El concepto que alguien te diga que eres alienado, tú dices, entonces si yo compro tu discurso, dejo de ser alienado. Sí. ¿Y qué tal? No será al revés, que tú estás alienada y no te estás dando cuenta que tu discurso no es más que la repetición de algo que no tiene ningún sentido fuera del mundo metafísico político en el que estás actualmente. Es decir, que si tu concepto es que para estar despierto tengo que estar de tu mismo lado de la visión, no será exactamente que los que no están despiertos son los que no ven que el mundo tiene otras tonalidades, que el mundo tiene otras matices y otras realidades, y que el mundo no es solamente ideas, sino que hay que llevarlo también a elementos prácticos individualizables. Modelo M. El acto de argumentar en contra de la teoría del pecado, homofobia, opresión, y para usted contar, demuestra que tú eres parte de aquello pecadorismo, homofóbico, opresor. O no entiendes la teoría del al pecado, el ismo, el amismo, el fobia, el opresor, el privilegio, el marichulo, el para usted contar. Y por lo tanto tu argumento puede ser descartado como corrupto e incompetente. Este es un típico, el modelo M es aquel en el que se te dice, mira, mi argumento es científico, es histórico, está apoyado por los datos, bla, bla, bla. Entonces, por supuesto, si yo no estoy de acuerdo con el mismo, eso me hace contrario a los datos, contrario, magufo, terraplanista, anticiencia, antiprogreso, facho, y pare usted de contar. Estos elementos en los cuales no son más que una simplificación para tratar de decir, la verdad está de mi lado, y toda visión contraria es contraria precisamente a la ciencia. Y aquí quiero hacer un gran regaño. Te invito a que me sigas en mi cuenta Twitter, El Picalibro. Allí permanentemente a científicos que no son de verdad divulgadores, a científicos permanentemente le estoy señalando que ellos dicen que los que no están de acuerdo con lo que él opina son anticientíficos. Oye, pero universidades, otros científicos tienen opinión diferente a ti. Entonces, ¿cómo es que de repente aquel que tenga una opinión diferente, también fundada o razonada, se convierte en anticientífico porque no está de acuerdo contigo? Eso no es ciencia, es dogma. Y esto lo repiten muchos divulgadores científicos. Entonces, no. Si bien es cierto, siempre hay una probabilidad de algo, no basta. Es decir, la acusación adicional de anticiencia, antiprogreso, antihistoria, antidatos es innecesaria. Cuando alguien lo escucha, particularmente yo prendo la alarma y digo, este señor se está escudando, o señora, se está escudando en la etiqueta ciencia, datos o elementos empíricos para tratar de decir que todo aquel que no está de acuerdo con él es porque no cree en la ciencia, no cree en los datos o no cree en un elemento empírico. Y realmente no funciona así. Funciona en que la interpretación que le está dando a los datos tal vez sea errada. De todas formas, esto lo volveré un poco más adelante. Pero normalmente esto se aplica mucho con los fóbicos. No me quieres servir lo que yo quiera, eres un fóbico. No quieres salir conmigo, eres un fóbico. Y cosas de ese estilo
son una trampa kafkiana. Te están tratando de hacer sentir culpable porque hay una culpa aérea y una víctima aérea. Y por ende, todo lo que tú hagas se coloca dentro de esa culpa y todo, por supuesto, lo que la víctima en teoría haga se coloca dentro de la exoneración que lo hizo porque era una víctima histórica. Ese es el concepto. Modelo S. Mostrar escepticismo ante cualquier relato anecdótico particular de pecado, ismo, el otro ismo, la fobia, las otras fobias, la opresión o los privilegios, o cualquier intento de negar que la anécdota en particular implica un problema sistemático en el que tú eres una de las partes culpables, es suficiente para establecer tu culpabilidad. Cuando se trata de explicar que una mera anécdota es importantísimo, no se quiere decir que una anécdota no sea relevante, pero una anécdota no es la demostración de que exista un elemento sistemático. Son dos cosas diferentes. Sin embargo, el hecho que sea anécdota, es decir, que sea un caso particular aislado, no significa que se pueda probar que es sistémico. Ahora, 300 anécdotas en poco tiempo ya no son elementos anecdóticos, son una tendencia. Y esa es la gran diferencia. Y eso es lo que quiero que... ¿Cuántos de estos casos se dan en el año? Tanto. Y, oye, ¿y al otro grupo también le pasa lo mismo? Sí. Ah, entonces es sistemático, pero no en contra de lo que tú crees que es una pigmentación o un sexo, sino que es un problema sistemático. Por ejemplo, eso sucede con el caso de las violencias. Se dice, a las mujeres la están matando. Oye, pero a los hombres lo matan 10 veces más. No, eso es irrelevante. No, no lo es. Es exactamente el concepto en el que estás enfocando mal la información. La información, el problema es la violencia, cuya consecuencia es tanto a las mujeres como a los hombres. No solo a las mujeres, porque en ese caso estás viendo efectivamente pues a donde no se soluciona el problema. Entonces, esto quiero que quede claro. La anécdota es importante, pero una anécdota no es suficiente para hablar de un sistema pues de opresión. Que hubo un acto de racismo en un local, es posible, pero como te digo, en ese caso es una conducta específica que debe pagarlo el sujeto. Eso no demuestra que efectivamente haya un patriarcado o un grupo genial, gigante, atrás moviendo los hilos. No, eso no funciona así. Modelo L. Tu insistencia en mostrar un escepticismo racional al evaluar las afirmaciones sobre la omnipresencia de el pecado, el ismo, el otro ismo, la fobia, las otras fobias, la opresión, los privilegios o en la ciencia, ser anticientífico, ser anticambio climático, bla, 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 ya que en sí mismo demuestra que tú eres pecador, fóbico, opresor, anticiencia, anti todo lo demás que se te ocurra. Cuando tú hablas de escepticismo racional, dices, ya vaya. Si hay unos resultados que no son compatibles con tu afirmación, que eso es la parte del escepticismo racional, entonces te van a tratar de tachar subjetivamente como individuo. Obviamente es que tú eres parte del patriarcado y no puedes opinar. Tú no tienes derecho a opinar. Es típico. Tú eres el burgués, no puedes hablar de elementos de programas sociales. Este es otro típico. Tú eres, no sé, venezolano y por ende todo lo que se parezca a la izquierda te va a decir, wow, es aberrante. Esa simplificación a un elemento en particular hace que se deje de ver el escepticismo racional por tratar de convencerte. Es el típico. Tú no puedes hablar del socialismo porque vienes de Venezuela. ¿En serio? Entonces tú no puedes hablar de prácticamente nada porque en tu país... Y esto es lo que quiero que quede claro. Todos los segmentos en donde te coloques izquierda, derecha, centro. Todos. Hombre o mujer. Hetero o lo demás. No sé, todo lo que tú quieras. Todos tenemos rabo de paja. Es decir, si nos vamos a una culpa colectiva, ninguno va a salir libre de pecado. Ninguno. Eso quiero que quede muy claro. Si nos vamos a que yo no puedo opinar por X, siempre habrá respuesta, entonces tú no puedes opinar por Y. Es decir, eso es una pendiente resbaladiza que lo único que trata es de anular al sujeto y no al escepticismo racional que ha manifestado el sujeto. Si están tan oprimidos, ¿cómo es posible que hoy en día hayan presidentes, presidentas, millonarias? Las actrices ganan mucho dinero, las deportistas ganan mucho dinero. Es decir, ¿por qué? Porque hay ese triunfo. Es decir, algo parece que no va con tu discurso. Modelo C. Aunque no te sientas culpable de, agrega aquí lo que usted quiera, pecado, ismo, o del otro ismo, fobia, la primera y como 20 fobias, opresión, etc.
eres culpable porque te has beneficiado del comportamiento pecador, ista, fóbico, opresor, etcétera, de otros en el sistema. De nuevo. Eres culpable, aunque no te sientas culpable, te has beneficiado del sistema. Ya va. El mismo sistema que ha beneficiado a todo el grupo. Es decir, así como las mujeres han podido acceder, las mujeres, los negros, los de X país, han podido acceder a la escuela, así como yo. Es decir, así como mi grupo, que tú has calificado como mi grupo, han podido tomar de repente programas sociales, o ir a la escuela, o tomar el transporte colectivo, que es para todos. Así el otro grupo también lo ha hecho. Así el otro grupo también ha tenido oportunidades de surgir. Entonces no es cierto que el sistema beneficia a un grupo y no beneficia al otro. O por lo menos, para que quede claro, no es cierto que eso se deba a atributos del ser. Puede ser atributos de otros elementos. No hay una buena obligación de meter el dinero al mercado para que este mercado pueda de repente crear condiciones para que haya más acceso al capital, al dinero, a las oportunidades. Eso es posible, pero este es un tema un poco más complejo de lo que no quiero abordarlo en pero en general, esto es cuando te dicen simplemente tú disfrutas de las ventajas. Dime, ¿cuáles ventajas? ¿Cuáles son esas ventajas? Y veamos si es cierto. Esos son los elementos. Todas estas trampas kafkianas hay que agarrarlas por la punta. Yo no soy culpable sino de los actos que hago. En caso contrario, cada vez que una persona haga algo de tu pigmentación o de tu sexo o de tu opinión política, tú eres corresponsable y tienes que arrodillarte y pedirme perdón. Y ya después veré si yo te doy el perdón o no. Ese es el concepto. Modelo D. El acto de exigir una definición de pecado, ismo, el otro ismo, fobia, las otras fobias, la opresión, el privilegio o incluso algo como mujer puede ser verificada y falsa de manera consecuente, prueba que tú eres pecador, ista, machista, fóbico, opresor, negador de la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y el último es el problema del encasillamiento lingüístico. Por eso es que a mí no me gustan los postmodernos. Ningún postmoderno me gusta. ¿Por qué? Porque ustedes dicen todo es indefendible. Todo no lo puedo delimitar. Entonces quiere decir que no tienen ningún argumento sino solamente lo que tú crees. Eso es todo. Resulta que mujer es lo que quiere a sí mismo decirse mujer. No, papá, eso no es así. Hay unas condiciones, un marcador biológico muy particular de lo que significa ser mujer. También hay elementos sociales que te lo dicen, pero también van sumados si tú quieres. Pero podemos colocar una definición de lo que es ser mujer para ver si puedes concursar porque el requisito es que seas mujer. Ejemplo. O de repente decir que tú eres oprimido. Bueno, vamos a ver. Que vamos a definir oprimido, cuáles son las características de oprimido. Entonces, obviamente, nunca te lo van a definir porque van a decir que tú lo que quieres es colocarlo en una prisión de palabras que fueron inventadas, bla, bla, bla. Es decir, cuando tú tratas de lograr una definición, la mayoría de estas personas van a tratar de huir hacia la izquierda o hacia la derecha. Es una forma de decir, bueno, hacia la izquierda. El concepto, entonces, es que van a intentar de justificar que no pueden colocar un concepto. ¿Por qué? Porque la culpa es aérea. Si colocan un concepto ya tienes una delimitación. Y lo que aquí se está tratando es de hacer una culpa que le permita a ellos lograr posiciones políticas, sociales, etcétera, etcétera. Ese es el concepto. Bueno, dicho esto, espero que no caigas en la trampa kafkiana. Recuerda, anula el concepto de culpa. La culpa deviene de una conducta específica. Y si yo soy culpable por cualquier característica, tú también eres culpable por cualquier característica y no te veo pidiéndome perdón. Ese sería el concepto. Bueno, es todo por hoy. ¿Qué te ha parecido? Antes de despedirme, quiero agradecer a mis patrons que vienen de seguidas. Humberto On, David Garay, José Flores, Néstor McDowd, Eva García Franco, Joaquín López, Jaime García, Marvín Jarquín, Manuel Pérez, Miguel de la Rosa, Jorge Guerra, Humberto Ávila, A.I., Luis Varga, Abrazagorus, Rocio Cori, Carlos Space, Leopoldo Hernández, NBS, Guillaume Pradrón, Marcos, Leonel V. Rojas, Tony Macías, Alfonso, Cris, Lula, J. Frigo, Harry Won, Miguel Morales, Jaime Almenares, Gonzalo Alcina, Leucipo de Mileto, Cris Balco, Alberto Rojas, Ahmed Guardado, Juan Arazomena, Eduard Soto, Mariano Sibila, Antonio Urbina, Ernesto Pablo y Justin Hidalgo. Muchísimas gracias por apoyar al canal. Si has llegado hasta acá, reitero mi agradecimiento y te invito a suscribirte a este canal, a compartir este video, a comentar el video, a darle me gusta y aparte, estoy pidiendo hoy mucho, pues por supuesto que te suscribas a mis dos canales secundarios, el Picalibro Live y Capitán Cultura. También ya YouTube debe estar colocando por acá 2 videos para que de repente veas más contenido de este canal. Igualmente te invito, por supuesto, a que des otros ejemplos
de trampas kafkianas donde existe una culpa, no existe una acción, existe, pues por supuesto, una colectivo que se ha creado alrededor de algo, como si tuviera, por supuesto, este colectivo intereses todos conjuntos, y como efectivamente eso hace que todo el que pertenece al colectivo per se es malo, tiene una culpa ya de nacimiento, un pecado original, por decirlo de alguna manera, y el otro tiene, por supuesto, una salvación original o un perdón previo por unas condiciones que también la estoy imaginando en el presente. Es todo. No dejes que otro piense por ti. Sapere aude y hasta